Hola a todos, bienvenidos a Desde Casa. Qué gusto que estén otra vez con nosotros. Nada más para recordarles que en la parte de aquí abajo, miren, aquí aproximadamente, hay un botoncillo que tiene el signo de pregunta. Entonces, si tienen cualquier pregunta o comentario, porfa, si no los pueden escribir aquí, porque voy a desactivar los comentarios para que sea como más sencillo y para que la imagen de Isabel se vea mejor cuando lo guarde para YouTube. Entonces, estamos esperando a que se conecte. Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias, Arturo, de que nos sigues y que estás aquí con nosotros. Supongo que has de tener mucho trabajo. Y bueno, aquí está Isabel ya. Entonces voy a desactivar comentarios y voy a poner acá y ponemos aquí a Isabel. Vamos a conectar con Isabel y ya saben, cualquier duda, comentario, lo escriben por aquí. Hola Isa, ¿cómo Hola, hola. estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y hemos visto la cuenta de Aura muy activa, entonces creo que la primera pregunta sería, ¿qué es Aura? Aura es una plataforma de creación y crecimiento para el sector del arte, la cultura y las industrias creativas. Y hacemos todo tipo de proyectos, desde investigación, desarrollo de plataformas digitales, estudios, curaduría de exposiciones, o sea, todo lo que implique creación dentro del campo. Y bueno, ¿cuándo surgió Aura y cómo surgió Aura? Ahora empieza hace 5 años, más o menos, y empieza porque nos reunimos un grupo de amigos que nos estaban llegando, nos buscaban en el campo del arte y de la cultura para que les propusiéramos algunos proyectos o soluciones. Y de pronto pues nos partíamos en 20, ¿no? O sea, era un poco, sí, hago este proyecto, pero para poderlo hacer, y de repente dijimos, bueno, ¿y si nos unimos y empezamos a darle forma a este tipo de colaboraciones y encontramos otra forma de materializarlo? Quizá podemos lograr eh, pues apuestas de más grande alcance, ¿no? Y empezamos un poco con esa inquietud y pues al día de hoy no hemos parado de construir, colaborar y aquí seguimos. Eso está increíble, pero a ver, platícanos un poquito, ¿quiénes son ahora? Y justamente es muy interesante lo que nos decías de que empezaron como grupo de amigos y cómo es que lograron darle estructura a esto que pareciera como casi imposible en el mundo de la cultura. Así es, pues empezamos eh, nos fuimos sumando y demás sobre el camino de los últimos 5 años, pero digamos, empezamos Silvia Zárate, yo, a rebotar ideas, ¿no? Y Luis Vargas estaba estudiando su doctorado en Texas y empezamos a colaborar con él a distancia y estuvimos así los 2 primeros años y después conocimos a Rodrigo Garrido, que es todo el brazo digital de Aura, se integró al equipo, básicamente así, y ya ahorita somos un equipo de alrededor de 7 personas, y algo que hacemos mucho es colaborar con especialistas del sector, entonces digamos, según la necesidad del proyecto en el que estamos trabajando, se suma alguien para resolver esa necesidad en concreto y ya que termine el proyecto disolvemos ese equipo, ¿no? Entonces formamos equipos multidisciplinarios de colaboración y es algo que nos ha permitido hacer una gama amplia de proyectos y no quedarnos nada más sobre lo mismo. Eso está increíble. Y platícanos un poquito, ¿tú cómo empezaste en el sector cultural? Porque creo que esa es como de las preguntas que luego se hacen las personas, que es así como la típica de, pues no todos estudiamos para ser curadores, no todos estudiamos como justamente para ser gestores culturales, sino simplemente como que se ha ido dando. Claro. Sí, yo no, yo estudié comunicación, soy comunicóloga de formación y de hecho me especialicé en periodismo. Uh -huh. Yo quería dedicarme a la radio, al periodismo cultural y por ahí de la crisis de 2008 empecé a ver que quizá era un mejor momento para apostarle a un posgrado Uh -huh. porque pues los trabajos y demás todo era un caos, un poco como lo que Uh está -huh. pasando hoy, ¿no? Me fui a estudiar un posgrado y estudié industrias creativas porque me apasionó el tema, me encantó la manera en la que era un sector que estaba creciendo, pero era un sector que agregaba no solo valor económico, Uh sino -huh. un gran valor social y cultural. Me especialicé ahí, regresé y empecé a trabajar
Pues en temas más de comunicación, pero mi pasión siempre ha sido la cultura, aunque no me formé como historiadora del arte, nada por el estilo. Y una cosa fue llevando a la otra, o sea, trabajé desde, bueno, te conocí a ti en el Munal, por allá, por allá nos conocimos. Entonces trabajé en ese aspecto en museos, lancé un foro sobre industrias creativas que se llamó Bonus para tratar de promover al sector. Luego me fui a trabajar al medio emprendedor porque me di cuenta que en el campo del arte, la cultura o incluso como comunicóloga me faltaban muchas herramientas de negocios, de finanzas, ¿no? O sea, todo ese mundo muy De oscuro administración, Exacto. que siempre te consideran así como de que no, pero ¿para qué quieres eso? Y tú así, bueno, si has visto las convocatorias de las becas o cuando tienes que entregar un proyecto de un libro que de repente te piden una serie de cosas que te quedas con cara de, ¿y eso cómo se hace? Exacto, exacto. Entonces era un megatalón de Aquiles que me di cuenta que tenía y estuve 3 años trabajando en una incubadora de negocios en donde aprendí muchísimo, aprendí justo sobre todas estas áreas de oportunidad muy desconocidas para mí. Me tocó liderar programas de emprendimiento con un enfoque sobre todo en emprendimiento social, en emprendimiento creativo. Y después dije, ya, estoy listísima y fue un poco, es el momento en donde me crucé con Silvia, con Luis y deseamos lanzar esta plataforma. Oye, pero yo sí tengo la duda de cómo pensaron Aura en un principio, porque ahora que ya vemos todo lo que han logrado es increíble, o sea, simplemente el hecho de un museo ya es así como de wow, o sea, es como ligas really mayores, pero supongo que cuando empezaron no dijeron, oye, sí, claro, vamos a hacer un museo eventualmente. Pues no, ese era el sueño, ¿no? Eso era lo que proyectábamos y lo que en ese momento, pues era el futuro que más queríamos, pero no era como tan cercano, ¿no? Empezamos con proyectos chiquitos, incluso el primer proyecto que llevamos fue un estudio para el memorial anterior de Tlatelolco. Existía el memorial del 68 y era un memorial que llevaba ya casi 10 años abierto y nos buscó el entonces director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Jorge, y nos dijo, está este espacio y de pronto tenemos los públicos, ¿no? O sea, cuando hacemos los estudios de público nos damos cuenta que mucho del material que está aquí ya lo vieron en YouTube, o que ven los recorridos y nada más están tomando fotos, pero no están en lo más mínimo involucrándose con la propuesta del museo y nos preocupa, porque al ser un tema de tanto peso y tanta vigencia incluso para el país, pues nos gustaría pensar que el recorrido genera otro tipo de experiencia. Entonces, nos dijo, pues, ¿qué proponen hacer? Le dijimos, pues es que tendríamos que entender cuál es el problema, ¿no? Porque lo que tú nos estás diciendo es quizá lo que ustedes han detectado que ven, pero tendríamos que irnos a algo muchísimo más profundo para entender realmente qué opinan estos estudiantes, cómo se sienten, cruzar esa información con otro tipo de especialistas. Y el primer proyecto fue un estudio de públicos y un diagnóstico a ese memorial. Y eso fue hace 5 años, más o menos. Y ese proyecto, ese diagnóstico fue súper interesante, los resultados fueron muy reveladores y fue lo que nos permitió empezar a mostrar una primera carta, un segundo argumento, para plantear la idea de que quizá el museo se tenía que renovar. Y fue un proceso muy largo, no siempre fuimos nosotros quienes iban a renovarlo, ¿no? Nosotros dijimos la sugerencia aquí es que quizá deberíamos plantear algo distinto, y ahí hubieron cambios de dirección, problemas presupuestales, todo tipo de retos a los que se enfrenta uno en este sector constantemente. Y eventualmente tuvimos la oportunidad de que nos invitaron a hacer una propuesta y fue al final la que se quedó y la que terminamos trabajando y que pueden ir a visitar cuando podamos salir de nuestras casas. Sí. Pero en el plazo, en lo que estaban haciendo eso, también estaban haciendo otros proyectos. ¿Qué otro proyecto crees que ha sido como de sus proyectos insignia? Cuando fue la exposición de Anish Kapoor en el MUAC, nos invitaron a hacer una aplicación y fue una experiencia increíble porque pues fue una de las exposiciones, o sea, de estas exposiciones blockbuster, ¿no? Muy, muy visitadas, un artista de renombre mundial, y tener la oportunidad de generar la aplicación para esa exposición fue increíble.
porque además era la primera vez que se hacía una exposición para el artista, ¿no? Entonces no había, digamos, en el mundo de las apps, no existía nada sobre Anish Kapoor aún. Entonces fue un reto súper interesante, lo sacamos en 3 semanas todo el proyecto, o sea, desde que lo pichamos al museo hasta que ya estaba en las tiendas para que lo pudieras descargar, fue una cosa así de 3 semanas. Pero fue un proyecto increíble porque nos dio la oportunidad de posicionarnos sobre las posibilidades que teníamos en términos de desarrollo digital, pero de un desarrollo digital no nada más como de, pues te hago tu app, ¿no? Sino de alguien que tenía la capacidad de entender el guión curatorial de la exposición, de dialogar con lo que estaba proponiendo el museo y de proponer algo que en términos digitales sumara un poco a la experiencia. Fue una aplicación muy descargada, estuvo en la lista de los top 10 de Apple, no recuerdo cuánto tiempo, pero eso nos dio muchísima difusión. Ganó premios, el premio de diseño, nos ganamos un primer lugar. Entonces, digamos, fue otro proyecto que nos ayudó a a retar un poco nuestra capacidad y enseñar lo que podíamos hacer. En ese sentido que estás hablando, estábamos planteando la cuestión digital. Justamente nos conocimos para tratar de crear un proyecto digital que al final de cuentas no ocurrió. Pero recuerdo que la discusión fue hace como 10 años de la necesidad de empezar a pensar digitalmente y que creo que hoy en día se nos vino como encima a muchas instituciones culturales la imposibilidad de entender lo que es una vida digital diferente a la vida material y que no por eso significa que sea una lucha, sino más bien son como complementarias. Claro, sí. Justo una de las conversaciones que he estado teniendo esta semana, qué horror, ya no recuerdo, son tantas las llamadas las que uno tiene ahora que ya mezclo todo, ¿no? Pero platicábamos de cómo justo en 2008 la crisis para el campo cultural fue distinta, o sea, sí, se perdieron muchos empleos, etcétera, pero digamos, se pudo recuperar muchísimo más rápido porque la gente podía salir a los espacios públicos y podías ir a un museo, una institución cultural, una casa de cultura. La diferencia hoy es que lo cultural normalmente sucede en el espacio público o los lugares en donde nos vemos las caras o estamos a metros de distancia, ¿no? Y hoy eso ha cambiado radicalmente y nos está obligando a replantear la forma en la que hemos presentado la cultura o proyectos culturales hasta ahora. Y es una de las cosas en las que hemos estado trabajando muchísimo este último mes, porque nos damos cuenta que la forma en la que nosotros ofrecemos servicios o productos o consultoría o lo que sea no sirve si pensamos que podemos regresar, no sé, en mayo a vivir nuestras vidas como las vivíamos. Y sobre todo el campo cultural tiene o las instituciones culturales más bien tienen un enorme reto porque normalmente no son las que tienen los mejores presupuestos para aparecer en plataformas digitales o para tener la tecnología más sofisticada o para hacer la punta de lanza. Innovamos en muchos otros aspectos, pero a veces esto es un reto que va más allá de nuestras capacidades como creativas, ¿no? Y justo nosotros en lo que hemos estado trabajando en estas semanas es en redefinir eso, cómo podemos encontrarnos otra vez en los espacios culturales, pero quizá a través de nuestras pantallas, gracias al Internet. Y estamos justo trabajando en diseñar ese tipo de experiencias que nos va a emocionar mucho poderles contar más adelante. No lo puedo hacer todavía. Sí, yo sé. Pero va por ahí, ¿no? O sea, renovarse o morir. Sí, justamente, pero regresando al punto de que supongo que están haciendo como una investigación, lo que yo he visto es que son muy pocos los museos que están entendiendo que la actividad que llevabas a cabo dentro del museo no es la misma que vas a llevar a cabo dentro de tu universo virtual, por decirlo de alguna manera, y que trasladarlo no es como tan fácil como simplemente dar como una especie de visita guiada, que estoy viendo que algunos museos lo están tratando de hacer a partir como de ver un libro y que tengas al curador enfrente como hablándote, pero es así como de que sí, pero no creo que ese sea como el mejor sentido. Y recuerdo mucho cuando bajé la aplicación de Anish Kapoor, que justamente una de las cuestiones que entendieron muy bien es que no era tratar de hacer algo físico virtual, sino era entender lo virtual desde lo virtual
y Claro. entenderlo en un plano completamente diferente, que pareciera que esa discusión es como totalmente filosófica. Pero esa es la apuesta, tiene que serlo, porque lo virtual no existe para replicar el mundo físico, Ujú, es otro espacio, es otro mundo que tiene sus propias reglas, incluso una serie de posibilidades que no existen en el mundo físico y viceversa, ¿no? Entonces, ujú, el punto de partida es ese, es entender que no es pretender hacer un recorrido virtual como lo harías en el espacio físico, sino más ujú, bien es redefinir por completo cómo harías un recorrido y valerte de las herramientas que tienes en un espacio digital, ujú, por ponerlo de alguna manera, y que no podrías tener tampoco en un espacio físico, ¿no? Y creo que, como bien dices, esa fue una de las apuestas en la aplicación que hicimos de Anish Kapoor y que fue, yo creo, una de las razones por las que fue tan descargada en su momento, porque en realidad complementaba la visita, no era una audioguía o una ujú. aplicación en donde en tu celular podías ver lo que estabas viendo en físico, ¿no? Era un poco apostarle a lo que te podía dar tu móvil que no te iba a dar el museo. Sí, y también recuerdo que hicieron unos cuestionarios muy difíciles que yo decía, o sea, ¿qué? ¿Cómo? Ya, a ver, otra vez regrésate. Y me acuerdo que sí agarré como a 3 mediadores y le dije, a ver, ¿qué contestarías? Le digo, porque ya llevo 2 veces que la contesto mal. Así es. Pero creo que eso era como también muy divertido, que era, no era la pregunta como tan fácil que luego te quieren poner en estos ejercicios de que, bueno, está bien, vamos a poner un ejercicio para que participen y que todos Claro, salgan bien y salgan contentos, sino claro. sí tenía su grado de dificultad y sí te ganabas algo Sí, si no claro, podías ir a contestabas bien. Eso, intercambiarlo. eso era Así es. divertido, creo. Sí, sí, recibimos muy, muy buenos comentarios y por supuesto se tuvo que hacer toda una estrategia con el equipo de mediación, de cómo incluso la plataforma o el público iba a dialogar con ellos, pero la intención era conectar esos distintos puntos que existen en el espacio físico Uh para -huh, que tu experiencia pudiera ser algo diferente, ¿no? Un reto divertido, donde conocieras otras comunidades que trabajan en el mismo museo. uh -huh. Eso está increíble. A mí me acuerdo que me gustó mucho y me hubiera gustado que siguiera como ese modelo de réplica de app en otras exposiciones que creo que hubiera traído como mucha riqueza. Por ejemplo, en la de Yves Klein creo que hubiera estado increíble, una cosa así. Sí, Pero bueno, el hubiera no existe. Pero para el tratamos, futuro. lo tratamos de hacer y ahora una de las cosas en las que estamos tratando de hacer es abaratar justo ese tipo de servicios porque vemos que son súper interesantes y súper valiosos para el público, pero pues los presupuestos a veces son muy complicados y varían según la exposición y según quién está patrocinando esa exposición, o según el clima en general de las cosas. Entonces, una de las cosas que estamos buscando hacer es justo empezar a generar productos más viables para el sector, ¿no? Más rápidos, más bajo costo, que se adapten a las necesidades, pero que sigan siendo interesantes. Y por ejemplo, en ese sentido, creo que es muy interesante lo que están haciendo en Instagram. Creo que durante mucho tiempo sí posteaban, pero era como un posteo muy tranquilo, muy de mostrar de repente cosas, pero era como muy tranquilo. Y ahorita parece que con la cuarentena, Aura explotó en Instagram con esta actividad que están llevando a cabo, que son los talleres de artistas. ¿Cómo surgió esta idea? Así es. Eh, Surgió porque, pues, de pronto nos dimos cuenta que teníamos que cambiar la forma en la que estábamos trabajando. Empezamos a trabajar con el equipo y a rebotar ideas sobre qué podíamos hacer ya, ¿no? Y una de las cosas que nos tiene, que es como una preocupación que estamos viviendo de manera cercana, porque trabajamos con artistas, trabajamos con estas Uh -huh. comunidades, es que de pronto el sector cultural, ¿no? Sus exposiciones se vieron canceladas, o sea, muchos artistas, ¿no? Las producciones frenadas porque ya no pueden alcanzar ciertas cosas, ferias, es mucho más difícil acceder al Uh mercado -huh. porque tradicionalmente el mercado del arte opera en las ferias, opera en las Uh -huh. galerías y todos esos espacios están ya cerrados, ¿no? Uh Entonces, -huh. un poco platicando con esa comunidad y revisando otras iniciativas, dijimos, esto es algo que tenemos que hacer. Sería súper interesante ver cómo la comunidad artística está llevando este encierro y produciendo desde sus estudios o sus casas, y sería valiosísimo.
darles ese espacio y empezar a ver qué aprendemos, qué generamos, cómo podemos fortalecer esa comunidad, cómo podemos llamar más atención a este mundo que sigue operando y que sigue produciendo, aunque de pronto los espacios para verlo no sean tan accesibles. Eso está muy interesante. También está muy interesante que acaban de publicar un artículo que tú escribiste en el que planteaban 10 como principios de ahora. Platícanos un poco cómo llegaron a esos principios y por qué es importante como pensarlos como organización. Claro, pues es que este año, como platicábamos, cumplimos 5 años. Y los últimos, o sea, los 5 años antes de esto fueron mucho sobrevivir, ¿no? Y perseguir proyectos y tratar de posicionarnos y tratar de ganar un nombre de que éramos un grupo de personas serias que podían hacer cosas de calidad, tener como esa validación y empezar a proponer proyectos en los que creyéramos, ¿no? Pero al final del día, esta plataforma ahora nace con un profundo compromiso social, porque nos dedicamos a esto porque creemos de verdad el poder de transformación que tiene este medio, ¿no? Entonces, un poco empezándonos a proyectar hacia el futuro y hacia los siguientes 5, 10, ojalá y 50 años, ¿no? No sé. Teníamos que analizar de dónde veníamos, por qué estábamos en donde estábamos y cómo pensábamos seguir hacia futuro sin perder un poco esa motivación y esa misión que siempre hemos sentido que teníamos, pero que quizá no nos habíamos dado la tarea de plantearla así tal cual. Y este encierro y esta situación nos ha obligado o nos ha puesto más presión en sacarlo más rápido y en comunicarlo, porque estamos viendo el valor que tiene comunicar y transparentar esos procesos, ¿no? O sea, aunque tú seas una organización, o sea, no somos un medio de comunicación, ¿no? Yo no soy locutora de radio ni producimos contenidos para los medios de comunicación. Sin embargo, creo que es importante que comunicar la intención detrás de lo que hacemos. Y lanzamos este canal de Medium un poco para transparentar esos procesos y para poder compartir un poco más de lo que creemos y de las razones por las que hacemos lo que hacemos. Pero también de seguirle apostando a este sector, de seguirle aportando a construir comunidad, a dignificar el medio en el que trabajamos, a promover la colaboración, a enriquecer discursos y hacerlo un poco de manera más evidente, ¿no? Esta es nuestra carta de presentación y los proyectos que hacemos siempre están atravesados por eso y tenemos que creer que estamos generando ese tipo de impacto o busquemos otra cosa, hagamos otra cosa, pero... y pues ahora estaremos publicando, me parece que ya está el segundo post de Medium, que es un poco, lo escribe Luis y hace una reflexión de la exposición de Zapata que curó, y toda esta avalancha que surgió a raíz de la comunicación con la obra de Chaires. Entonces él hace una reflexión de cómo lo vivió él, que es algo que no se ha dicho mucho y queremos que nuestro Medium sea un canal para empezar a hablar de ese tipo de cosas.